Apreciables estudiantes, que el Señor los bendiga a cada uno. Damos inicio a nuestra clase de comunicación y lenguaje, en la cual estamos hablando sobre los ruidos y barreras que se dan en la comunicación o algunas dificultades que nosotros encontramos para comunicarnos o expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Les estaba indicando que algunos tipos de barreras de la comunicación pues son las físicas, las semánticas, fisiológicas, psicológicas y administrativas. Ya les indicaba en qué consiste cada una de ellas. Ahora vamos a pasar con algunas estrategias para evitar las barreras en la comunicación. Nos dice que las barreras comunicativas no son insalvables, pero algunas estrategias pueden evitarlos. Y aquí nos da algunas características o estrategias que nosotros debemos aplicar para disminuir un poco esa dificultad que se da en la comunicación. Aquí tenemos 5 estrategias y son estrategias bastante importantes porque nosotros en algún momento hemos tenido algunas barreras para comunicarnos o nosotros en algún momento tal vez hemos cometido algunos errores por la cual nuestro mensaje no llega completamente. Y vuelvo a recordarles algunas de esas barreras que se ha tenido cuando alguno de ustedes me manda un correo o me manda o me escribe por cualquier medio. Y ese mensaje viene con bastantes faltas de ortografía, donde a mí se me dificulta entender el mensaje, donde yo no entiendo precisamente de lo que me quiere hablar. O a mí se me dificulta entender por las faltas de ortografía. Entonces esas son algunas barreras. Y a veces yo vuelvo a mandar el mensaje y les digo, ¿qué es lo que necesita? O disculpe, ¿en qué lo puedo ayudar? Y yo les doy alguno de esas, le respondo de esa manera para que ustedes me puedan explicar ampliamente o me puedan explicar mejor qué es la dificultad que están teniendo. Entonces, ese es un ejemplo claro de una barrera que hemos tenido nosotros en la comunicación. Ahora, una de las estrategias que nosotros debemos seguir o que cada uno de ustedes debe seguir para disminuir esas barreras en la comunicación son las siguientes. La estrategia número 1 nos indica tener conciencia lingüística. Y veamos en qué consiste eso. Nos dice que debemos saber expresarse de manera que el receptor entienda con facilidad, evitando expresiones inadecuadas y potenciando las convenientes. Nos dice que aquí debemos nosotros pronunciar las palabras correctamente. Debemos utilizar palabras sencillas que nos puedan entender con facilidad. Si nosotros nos comunicamos con un niño de 3 o 4 años, y le hablamos en un lenguaje culto, por ejemplo, nuestro lenguaje es bastante alto, bastante técnico, donde nosotros le estamos hablando y mira, esto es un campo semántico, mira, esto es esto. Y el niño se nos va a quedar así como que asustado y de qué está hablando. Y lo podemos confundir. O cuando nosotros estemos hablando con un adulto, tratemos de no hablarle como un niño chiquito y que no sepamos hablar. Debemos tratarlo en un lenguaje respetuoso, donde él nos entienda, nosotros lo entendamos
y que la comunicación sea eficaz, tanto para la persona como para nosotros, porque el lenguaje que nosotros debemos utilizar debe ser entendible y sobre todo nosotros debemos pronunciar correctamente cada palabra que nosotros vayamos a utilizar. Vayamos al siguiente. Construir el momento comunicativo. Debemos de construir el momento comunicativo. A eso se refiere que nosotros debemos de elegir un espacio adecuado para comunicarnos. No comunicarnos en cualquier momento donde haya ruido. Leamos la definición, luego continúo con la explicación. Evitar comunicarse corriendo, sin el tiempo suficiente, para garantizar la correcta recepción del mensaje o en ámbitos que dificulten la recepción del mensaje. Aquí nos indica que nosotros debemos de ser muy cuidadosos al momento de comunicar algo. Debemos de construir el momento comunicativo. Debemos de elegir un momento en el cual me puedan hablar. Un ejemplo. Si ustedes ven que su mamá está hablando por teléfono y está tomando notas o le están mandando a ella una información y llega usted a interrumpirlo o le quiere pedir algo, mamá, ¿me da permiso para ir al baño? O mamá, ¿me das permiso para salir? Mamá, y pueda que su mamá en algún momento le mueva la cabeza y usted entienda que sí. Y ahí ya se está generando una barrera en la comunicación. Porque usted no eligió el mejor momento para hablar. Usted eligió el momento en que su mamá estaba ocupada. Y su mamá no logró entender lo que usted le dijo y solo le hizo. O le movió la cabeza para que usted ya no le hablara. O quizá le hizo así. Entonces usted no entendió lo que su mamá le dijo. Y su mamá tampoco va a entender el mensaje. Ahí debemos de ser bastante cuidadosos porque ahí se dan las malas interpretaciones. O a veces, es que yo entendí esto. O yo entendí esta manera. O también sucede en las clases. Ustedes a veces tienen dudas con algún tema. Pero habla uno, habla otro y habla otro. Y al final ustedes no pueden expresar la duda que tienen o sus compañeros por estar hablando, por no elegir un momento adecuado para comunicarse, nos confundimos todos. Incluso me ha pasado a mí, ¿verdad? Y creo que nos pasa seguido. Cuando un estudiante me habla y me habla otro y yo a veces me confundo de nombres porque me están hablando al mismo tiempo. Entonces debemos evitar esas situaciones y debemos esperar un momento prudente para comunicarnos. Bueno, pasemos al siguiente, en la número 3. Prestar la atención debida. La comunicación es un proceso activo que requiere de la atención de los involucrados. Debemos prestar la atención debida o la atención adecuada cuando se nos están hablando. A veces nosotros por estar pensando en otras cosas y solo escuchamos a la persona y nosotros solo movemos la cabeza. Nosotros solo movemos la cabeza y decimos sí. O nos quedamos así. O nos quedamos tristes, preocupados. Y la persona que nos está hablando no va a lograr entender si nosotros le comprendimos o no le comprendimos. Nosotros cuando se nos están hablando o en las clases, cuando cada maestra les está dando alguna clase, deben prestar la atención adecuada. A veces lo que hemos visto en las clases de Zoom, que agarran su teléfono y se quedan así. Y se quedan viendo. Y se quedan de esa manera. Ahí nosotros no nos da la duda
si nos están prestando la atención necesaria, si nos están escuchando o están escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Y ahí se está generando una barrera. ¿Por qué? A veces esos estudiantes son los que están preguntando el día viernes, día sábado, día domingo. Miss, ¿qué tarea dijo? Miss, ¿cómo se hacía esto? Miss, ¿me puede explicar otra vez? Y en las clases estuvo ahí con su teléfono, viendo qué mensajes le llamaron, o tal vez estaba jugando. Esa es una barrera que se está dando bastante entre nosotros, entre estudiantes y maestros, que no ponen la atención necesaria y después los días sábados, días domingos están preocupados haciendo sus tareas. Y como ya se les ha indicado que sábado y domingo no podemos atenderlos, tal vez hasta algunos se enojan, pero eso sucede porque no prestan la atención necesaria, la atención debida. O a veces se están preguntando a las 8 de la noche, 9 de la noche. Miss, ¿cómo le hago a esta tarea? Miss esto, Miss lo otro. Y no podemos, ya sabemos que pueden consultar de lunes a viernes de 7 a 1:30. Entonces sigamos esas instrucciones para que no haya dificultades en la comunicación. Vamos al punto 4. Asegurarse de los códigos sean comunes. En lugar de asumir que todo el mundo piensa y habla como uno lo hace, conviene asumir la diferencia y verificar antes de emitir el mensaje que el receptor maneje el mismo código y los mismos sentidos. Nos dice que debemos asegurarnos de los códigos, que los códigos sean comunes. Si nosotros vemos a una persona, por ejemplo, una persona extranjera, nosotros no le vamos a hablar a él, porque quizá él no nos entienda, o nosotros no le vamos a entender a lo que él nos diga. Los turistas generalmente eso hacen. Si ellos tienen alguna duda y ven una persona, ¿será que esa persona habla inglés, por ejemplo? ¿Será que esa persona habla mi idioma? Y tratan de observar a las personas y tratar de identificar quiénes hablan su idioma. No le van a hablar a cualquier persona que encuentren en la calle, porque no le van a entender el mensaje. Y esas personas, esos turistas, se van a asegurar de esos códigos, que los códigos sean comunes y sean entendibles para no generar dificultad en el mensaje. Pasemos al último y nos indica controlar las emociones. Muchas veces la emocionalidad o las emociones pueden precipitar las cosas y hacernos dejar algo distinto a lo que queremos. Conviene lidiar con ellas de un modo eficiente para que no entropezcan la comunicación. Las emociones también juegan un papel importante. Si nosotros sabemos, a veces estamos tal vez tristes o preocupados, queremos dar una noticia, quizá nosotros asustemos a la persona. ¿Y qué le habrá pasado a ella? ¿Por qué me habló de esa manera? O a veces también quizá usted está muy preocupado con alguna situación y de repente llega alguien y le habla y usted le grita o no me hables en este momento o estoy ocupada. La persona se puede asustar. ¿Y yo qué le hice? ¿Por qué se enojó conmigo? Vienen diversas situaciones en su mente, por lo que nosotros debemos controlar esas emociones al momento de comunicar algo para no asustar a la persona o para no confundir. Son estas 5 estrategias. Espero que sigan cada uno de estas estrategias para evitar esas barreras. Claro que no todos cometemos esos 5 errores, pero tratemos de verificar cómo nosotros estamos siendo y no cometer esos
errores. Bueno, finalizamos con el tema. En el tiempo que les queda, porque yo sé que les queda bastante tiempo para hoy, necesito que trabajen las actividades. Ahí lo encuentran al final del folleto, hoja de trabajo. Tienen 3 actividades nada más. Son actividades bastante sencillas de ejemplos sobre las barreras de la comunicación. En la número 1 nos dice subraya los elementos de la comunicación que tenemos a continuación. ¿Cuáles actúan como barreras de la comunicación? De los elementos de la comunicación, subrayemos cuáles son los que da barreras en la comunicación. ¿Será el emisor? ¿Será el receptor? ¿Será el mensaje? Ustedes analicen bien ahí. Luego te encuentran la actividad número 2, donde dice, a continuación te ofrecemos distintas barreras de la comunicación. Clasifícalas según sean humanas, físicas o semánticas. Aquí nos dan ejemplos de barreras físicas o semánticas. Clasifíquelas si es física o si es semántica. Física o semántica. Luego está la actividad 3, donde dice, de las figuras siguientes de su opinión en cuanto al logro de una comunicación eficaz. Aquí es de acuerdo a su opinión. ¿Cuál de estas formas de comunicación es más eficaz que otra? Bueno, nos quedamos ahí. Cualquier duda, ya saben que estamos a sus órdenes para poder atenderles sin ningún inconveniente. Toda vez que se comuniquen en el momento prudente. Ahora les recuerdo que nuestro parcial, el parcial de comunicación y lenguaje, lo tenemos de 10:15 a 11 de la mañana. 10:15 a 11 de la mañana. Para que puedan estar pendientes. Ya saben que es el mismo link que utilizamos para las clases, que es lenguaje y ciencias naturales. Es el mismo link y que puedan estar pendientes. Únicamente, que el Señor los bendiga. Nos seguiremos viendo el día viernes.